Vamos a hablar con Agustina Donet, diputada provincial y la más joven de la historia de la provincia de Santa Fe, nuevamente candidata, pero en este caso diputada nacional. Y hay en ciernes un debate que seguramente se va a ir agrandando porque cada vez que se presenta tiene posturas absolutamente marcadas y en este caso me parece un debate absolutamente enriquecedor y tiene que ver con la posibilidad de que los jóvenes de 16 a 18 años puedan expresar su voto. A nivel nacional ya se puede hacer. En una elección nacional, si tenés entre 16 y 18 años, podés votar claramente porque hay una ley que así por lo menos lo explica y lo sostiene. En Santa Fe, hace ya algunos días, el gobernador Omar Perotti anunció que va a enviar, ya lo envió, a la legislatura santafesina un proyecto con esta iniciativa justamente. Pero ya hubo iniciativas en este sentido, por lo menos para poner en debate el tema. Los jóvenes de 16 a 18 años, los y las jóvenes de 16 a 18 años en la provincia de Santa Fe pueden votar. Ya se habían preguntado algunos espacios por esta situación. Justamente uno de esos espacios es el que representa a Agustina Donet. ¿Cómo va, Agustina? Buenas tardes. Vemos que estás en viaje. Hola chicos, buenas tardes. Sí, estamos acá llegando a El Hortondo con nuestra lista de preparados para Santa Fe y recorriendo la provincia en campaña, así que muy contentas también de estar en su programa en este ratito que me dan y que, bueno, aprovechar también para hablar de este tema que es tan importante para toda la juventud de la provincia. Deben votar los jóvenes, claramente, nos pronunciamos por eso, Agustina. Sí, por supuesto. Yo siempre digo que la participación política de las y los jóvenes empieza por lo menos por tener garantizado el derecho al voto, pero sigue por muchísimas otras cuestiones más. Y la verdad es que en Santa Fe los jóvenes de 16 y 17 años no tienen ni siquiera garantizado ese derecho. Y es porque Santa Fe, junto con Corrientes, es la única provincia del país que no tiene garantizado el voto joven, lo cual es una gran falta institucional, porque tenemos una ley de ciudadanía que fue actualizada en el año 2012. Todas las legislaciones de las provincias se fueron actualizando en consonancia con esa nueva legislación nacional. Y Santa Fe, entre tantas otras deudas que tiene nuestra provincia y que siempre hablamos con Rubén Justiniani en el programa de ustedes, todavía le debe a la juventud santafesina el voto joven. Así que en buena hora que el gobernador se haga eco de esta necesidad. Con Rubén se lo planteamos hace ya casi 6 meses, cuando estuvimos presentes en una reunión en Casa de Gobierno, en la sede de Casa de Gobierno de Rosario. No solamente este tema, el tema de la autonomía municipal, el tema de la policía municipal, y bueno, y ahora vemos que ha tomado nota efectivamente el gobernador y manda un mensaje, y bueno, y surge la necesidad de generar acuerdos desde todos los espacios políticos, desde todo el arco político, para poder reparar esta que es una de las grandes deudas también de la política santafesina. En algunos casos hasta a veces se subestima a esta franja etaria desde el punto de vista de lo que puede estar enterada o no puede estar enterada políticamente. Sin embargo, en muchas ocasiones han demostrado los jóvenes y las jóvenes de 16 a 18 años o de 16 y 17, como vos decías recién, que están enterados de mucho de lo que ocurre en la política santafesina y no solo eso, sino que también han sumado iniciativas, es decir, han dicho queremos esto porque, bueno, hace falta en la sociedad, han tirado temas, han establecido tópicos de debate, con lo cual me parece que, como vos decís, sería no solo la cristalización de este tipo de situaciones, sino también una puerta de entrada al debate, a la participación política. Sí, efectivamente, si uno mira en retrospectiva y se pone a analizar los procesos históricos y sociales, claramente la juventud siempre ha tenido un rol protagónico en la motorización de procesos de transformación social. Y lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Digo, la juventud se ha solidarizado para defender la docencia, para defender la educación, para defender los salarios y las jubilaciones, para defender, un montón de temas que hacen al conjunto de la sociedad argentina, y no solamente en nuestro país, lo podemos ver acá al lado nomás en Chile,
si nos ponemos a pensar el gran proceso de transformación que ha dado esa juventud también y que hoy mismo se está discutiendo la necesidad de una reforma de la Constitución de Pinochet que hubiese sido impensado. Y además hay efectivamente una demanda de la sociedad, de la necesidad de oxigenar la política, de la necesidad de dar las herramientas necesarias en términos institucionales para renovar la política, para renovar las instituciones públicas. Yo creo que la Cámara de Diputados hoy refleja una composición también de la mayoría bueno, en primer lugar de una composición paritaria y después también de la reducción de la edad de las y los legisladores, que también hace al proceso histórico que estamos viviendo, a este proceso también de transformaciones que la juventud tiene un rol muy importante y creo, como les decía hoy al principio de la nota, que el derecho al voto es solamente una de las aristas de lo que implica la participación juvenil y que se involucre a las y los jóvenes a tomar decisiones en este sentido. Y lo vimos, si no, con la campaña de vacunación. Vimos que la mayoría de los jóvenes no estaban anotados para vacunarse y uno dice, ¿cómo puede ser esa juventud que uno piensa que puede decir, bueno, es la que más tiene acceso a las herramientas digitales, a la conectividad, al internet? Bueno, vivimos en una provincia que el 70% de los pibes, el 70% de nuestros santafesinos y santafesinas no tienen acceso a internet, a la conectividad. Bueno, son muchas las demandas que tiene la juventud. Ojalá que desde la dirigencia política se tome nota y se esté también a la altura de la circunstancia para poder garantizar este derecho. Ya no se puede poner como excusa una constitución que data del año 62 y un sistema electoral que data del año 58, o sea, es incluso previo a la constitución. Además porque nuestros constituyentes en la letra de nuestra Carta Magna también dejaron asentado de que todos aquellos principios que no estén de puño y letra en la Constitución, pero que sí se inspiren en los principios que ella sustenta, son absolutamente válidos para poder pensar transformaciones en términos legislativos y en términos institucionales. Así que el voto joven se ampara en tratados internacionales, se ampara en deberes de los estados provinciales y además hay una ley nacional que es de aplicación en todo el territorio nacional, así que ya no hay excusas para no tener voto joven en la provincia de Santa Fe. Agustina, ¿cómo estás? Juani te saluda. ¿Qué tal, Juani? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Tuviste una agenda muy interesante estos 2 años en la legislatura, cannabis, bueno, entre otras cuestiones. Quería preguntarte qué parte de la agenda que pudiste constituir y que planteaste en la legislatura de la provincia te interesaría llevar al Congreso de la Nación, más allá de, bueno, algunas de las cuestiones que recién planteabas, ¿no? Bueno, el empleo joven. El empleo joven es algo que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo. La verdad es que hoy vemos una juventud que no tiene posibilidad de pensar un futuro en un montón de cuestiones. Y analizando en términos generales, digo, la cuestión ambiental es una de las grandes problemáticas que también nos involucran, pero fundamentalmente poder pensar el acceso al primer empleo, el acceso a un alquiler joven. La verdad es que son muy pocas las posibilidades que hoy estamos teniendo desde la juventud para poder acceder a cuestiones que son de derechos humanos muy básicos, ¿no? Vemos una gran precarización de la juventud, vemos también la dificultad para poder terminar o para poder acceder a estudios superiores, ni hablar para poder terminar los estudios secundarios. Vimos la discontinuidad de las trayectorias educativas y el impacto que eso tuvo, no solo en términos pedagógicos, sino también en términos psicológicos, en términos sociales. Es realmente muy preocupante y bueno, y el empleo joven como una herramienta también de independización, de generación también de un proyecto de vida, creo que importante, y es importante que se sostenga en el tiempo. No alcanza con 6 meses de empleo joven para que un pibe pueda proyectar un futuro, sino que alcanza con una política de Estado que sea duradera en el tiempo, que sea una política seria, que esté bien pensada y que además invite a seguir también transformando un montón de cuestiones que vienen de la mano de la garantía del derecho al trabajo. Así que sin dudas
el empleo joven para mí sería una prioridad absoluta para llevar al Congreso Nacional. Es muy impresionante ver en los últimos años cómo muchos de los derechos de los jóvenes se han ido coartando, inclusive por situaciones por las que atraviesa el país en este último tiempo. Bueno, vos de alguna manera representás también esa necesidad desde lo generacional. Hay memes que en este último tiempo se han hecho muy conocidas, ¿no? La imagen de mis padres a los 30, claro. Yo a los 30. Claro. Y cómo, pero viste que es muy loco porque uno se ríe con eso y es muy cierto. Ahora, el acceso al trabajo... Es broma, pero si querés no es broma. No, pero cuando te pones a analizarlo en profundidad, el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, digamos, es mucho más difícil, pero muchísimo más difícil el día de hoy de lo que eran por lo menos algunas décadas atrás, con lo cual evidentemente se necesita un poco de fuerza ahí para que este sector y este segmento etario esté representado para intentar recuperar parte de derechos en muchas cuestiones que se han perdido, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hay que dejar de hablar de la juventud como el futuro, como lo que viene, como lo que está allá en el horizonte y darse cuenta que la juventud está acá, está ahora, que es el presente, que tenemos un montón de necesidades y que simplemente hay que abrir las puertas de esas instituciones y dejar que los pibes entren y que las transformen desde adentro. Nosotros siempre lo decimos con Rubén Giustiniani, nuestro precandidato a senador nacional, que las mejores leyes son las leyes que nosotros sacamos de las recorridas y por eso me parece importante, justo en este momento estoy en una recorrida de campaña, pero nosotros recorremos la provincia todos los años, no solamente los años electorales, y esas leyes son las leyes más valiosas, son las leyes que se construyen con la gente, que salen de la necesidad de la gente y que también se pelean y se luchan codo a codo con la gente. Nosotros así logramos desde una banca muy, muy minoritaria, apenas un senador nacional, la reducción de la mayoría de edad, de los 21 a los 18 años. Nosotros cuando estamos hablando también de esta propuesta electoral, no hablamos de promesas, sino hablamos de hechos, hablamos de lo que ya hicimos y ya demostramos que hemos llevado una voz juvenil, ya hemos llevado la voz de los jóvenes al Congreso Nacional y no tenemos ninguna duda de que lo vamos a poder volver a hacer en esta oportunidad junto a Rubén. Agustina, te pregunta a mi compañero Héctor Galeano. ¿Cómo te va, Agustina? Muy buenas tardes. Te cambio de tema, pero de lo que venían charlando con Juan y con Sergio para hablar más sobre el presente legislativo de la provincia de Santa Fe. Mañana se debe discutir si un tribunal de enjuiciamiento admite la denuncia del procurador Barraguirre contra el juez Mingarini por su fallo sexista referido al violador que en medio del acto sexual, de la agresión, se colocó un profiláctico. Tema que tomó una trascendencia pública muy grande y que generó una denuncia por parte de las diputadas, 20 diputadas, hace un tiempo atrás. Todo este proceso que mañana va a ocurrir y que ya han convocado muchísimas organizaciones a una conferencia de prensa en tribunales, todo esto es secreto. Dentro de un rato lo vamos a charlar con los chicos del estudio, pero todo este proceso es secreto. La admisión de la denuncia es secreta, la exposición de las partes es secreta, el tratamiento de la prueba es secreto. No hay muchas cosas secretas en la vida institucional de Santa Fe que deberían empezar a tener un poco más de luz, de transparencia. Absolutamente, absolutamente. Yo comparto totalmente. Bueno, la gran deuda de la provincia de Santa Fe es la ley de acceso a la información pública, ¿no? Esa vieja media sanción, este año le dimos por octava vez media sanción a ese anteproyecto, que esperamos que el Senado lo convierta pronto en ley, y la verdad es que sí, bueno, hay una cuestión muy concreta que es que al poder no le gusta que se lo observe, no le gusta que se lo controle y bueno, desde el movimiento de mujeres también hay una demanda muy importante para poder abrir al Poder Judicial a una mirada de género, a una mirada
que sea superadora de lo que venimos viendo en la sociedad, que realmente es lamentable que las mujeres no se sientan protegidas y acompañadas por el Estado en sus 3 niveles, en sus 3 poderes. Acá hay que hacer un cambio cultural muy importante, y la justicia es uno de las áreas claves a reformar, y por eso también se está hablando mucho de la necesidad de una reforma judicial con perspectiva de género, y en particular en el caso que ustedes señalan de estos procedimientos judiciales, nosotros hemos presentado una iniciativa de ley junto a Rubén Giustiniani en la Cámara de Diputados para que sean públicos estos casos que tienen que ver con cuestiones de género, que tienen que ver fundamentalmente con femicidios también. Bueno, lo pedimos que así sea, que la transmisión de juicio de Rosalía Jara, lo pedimos también luego con el juicio de Vanessa Castillo, aquella maestra que fue asesinada también a la salida de la escuela de Alto Verde por denunciar justamente un caso de abuso sexual infantil, y eso derivó también a la necesidad de poder pensar para la provincia de Santa Fe una ley Vanessa. Son todos temas que nos interpelan y que sin duda tienen que tener también, al igual que el voto joven y los temas que siempre charlamos, un compromiso de todos los partidos políticos. La política no puede seguir estando bajo la órbita del oscurantismo, sino que por el contrario tiene que tener muchísima más transparencia y muchísima más rendición de cuentas para con los santafesinos y santafesinas que lo están demandando de forma, me parece, trascendental. Agustina, te agradecemos muchísimo tu tiempo y te dejamos seguir tu recorrida por el sur. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Un gusto estar en su programa, de mis programas predilectos. Bueno, así que agradecidos. Agradecidos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Agustina. Les tengo mucha admiración a ustedes también, así que gracias por el espacio y es un gusto estar siempre con ustedes. Muchísimas Abrazo grande gracias a toda la audiencia y la televidencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.